Saludos, estimados participantes de la Cátedra de Procesal Civil 1. En esta oportunidad vamos a hablar un poco con relación a la jurisdicción y la competencia venezolana. La jurisdicción es la potestad derivada de la soberanía del Estado de aplicar el derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces autónomos e independientes. El sistema del Código de Procedimiento Civil a este respectivo tiende a resolver los problemas de competencia y funciona como sustituto de la apelación ordinaria. Y por otra parte, sustituye también el sistema de conflicto de competencia entre jueces, los cuales quedan supeditados a lo previsto en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil. Es necesario determinar las siguientes situaciones para comprender lo que se refiere a la regulación de la competencia. Primero, cuando el juez se declara su propia competencia a través de sentencia interlocutoria. Artículo 67 del Código de Procedimiento Civil. Cuando el juez declara su competencia mediante sentencia definitiva, que comprende el artículo 68 del Código de Procedimiento Civil. Cuando el juez declara su propia incompetencia, artículo 69 del Código de Procedimiento Civil. El procedimiento civil para la regulación de la competencia se destaca las siguientes características que contribuyen a la celeridad de su tratamiento y al de la causa. La solicitud de la regulación de la competencia no suspende el curso del proceso. Eso lo estipula el artículo 71. El juez puede ordenar actos de sustanciación y medidas preventivas, pero no puede decidir el fondo de la causa mientras no se dicte la sentencia que regule la competencia. El tribunal a quien corresponda decidir la regulación de la competencia deberá hacerlo dentro de los 10 días después de las recibidas actuaciones con preferencia a cualquier otro asunto de conformidad con el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil. La decisión se dictará sin previa citación ni alegatos. Eso lo estipula también el artículo 74 del Código de Procedimiento Civil. La solicitud de la regulación se propone en todo caso ante el juez que se ha pronunciado sobre la competencia y resuelve sobre la regulación el Tribunal Superior de la Circunscripción y en los casos del artículo 70 del Código de Procedimiento Civil. La decisión corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en caso que no haya tribunal superior que sea común a ambos jueces en la misma jurisdicción. Si se determina que tiene competencia continua, conociendo de la causa, lleva a término el proceso. Si determina que no posee competencia, se remite el expediente al juez competente. No hay suspensión del proceso si sigue sustanciando y realizando los actos procesales, pero no se puede dictar sentencia hasta tanto no se resuelva la competencia. ¿Cómo regulamos nosotros la competencia? La jurisdicción es la función pública realizada por órganos de competencia del Estado con unas formas requeridas por la ley. La competencia es la permisión que tiene el juez o tribunal de entender un determinado asunto en razón de la naturaleza de las cosas, el objeto del conocimiento o de las personas interesadas y el fundamento. Y ese fundamento descansa en que si todos los tribunales gozan de jurisdicción para entender de los litigios que les son sometidos, sería completamente imposible determinar a qué tribunal corresponde su conocimiento, si cada uno goza o no de una atribución especial
para el entendimiento del asunto. Regulación de la jurisdicción venezolana. Cuando el juez afirma tener jurisdicción para conocer de una causa determinada y es el mismo juez quien interpone para ratificar dicha afirmación. Caso en el que un juez no tiene jurisdicción. Un juez no tiene jurisdicción cuando el asunto de que se trata no pertenece a la esfera del Poder Judicial, es decir, que debe ser conocido por otro órgano administrativo. Esto lo estipula el articulado 59 del Código de Procedimiento Civil. Se dice que otro caso en el que un juez no tiene jurisdicción es cuando es asunto debe ser conocido por un juez extranjero. Aquí estamos hablando ya de aplicación del Código de Procedimiento Civil y en la Ley de Derecho Internacional Privado. Ambos casos, los jueces no tienen jurisdicción porque ninguno o ningún otro juez puede conocer del caso en territorio. Uno por no formar parte de la esfera del Poder Judicial y el otro porque aun cuando forma parte de la esfera del Poder Judicial, no corresponde a juez alguno del territorio nacional. El órgano competente en lo que respecta a la regulación de jurisdicción es el Tribunal Supremo de Justicia en sala político-administrativa, el cual tiene un lapso de 10 días, una vez recibidos todos los recaudos, para decidir respecto a la solicitud y deberá fundar su decisión basándose de lo que conste en autos, debiendo decidir con preferencia por sobre otros asuntos. Toda vez que se decide sobre la jurisdicción de un juez, debe ser suspendido el proceso. Eso lo dice el artículo 62 al 66. Al dictarse una decisión sobre jurisdicción, se suspende el proceso. Si el Tribunal Supremo de Justicia en sala político-administrativa decide que si tiene jurisdicción, entonces continúa el proceso. Si el Tribunal Supremo de Justicia en sala político-administrativa decide que no tiene jurisdicción, se extingue la causa y se lleva al órgano administrativo que corresponda conocer el asunto. También podríamos nombrar aquí las clases de competencia, ¿no? Está la competencia objetiva, el conjunto de causas sobre las que el juez, con arreglo a las disposiciones legales, está facultado para ejercer su jurisdicción. Esta viene determinada por los elementos de materia, cuantía y territorio. La competencia subjetiva, que consiste en que el titular del tribunal facultado para el conocimiento de determinado litigio ha de encontrarse en una situación propia de juicio que permita proceder y juzgar con serenidad, imparcialidad y completo desinterés, cumpliendo así su delicada función de impartir justicia. La misma viene determinada por el hecho de no estar el jugador incurso en ningún causal de inhibición o recusación. También podríamos nombrar tipos de competencia, en este caso competencia por razón del territorio, competencia por la materia, competencia en razón de la cuantía y competencia por razón de conexión y continencia. La jurisdicción ordinaria es aquella ejercida con exclusividad por el órgano judicial. Sus principios son la unidad, la exclusividad y el principio de independencia. Por ejemplo, la jurisdicción militar es aquella especializada en administrar justicia en materia de delitos y faltas
cometidas por los miembros de instituciones de las Fuerzas Armadas y policiales. Aquí estamos hablando de los funcionarios militares de los entes de seguridad del Estado. También estamos nombrando lo que es la jurisdicción arbitral, la cual esta jurisdicción especial es iniciativa de las partes en conflicto, las cuales recurren a los componedores, que son los árbitros, quienes dirimen en las causas puestas en su conocimiento, y sus laudos equivalen a sentencias que deben ser acatados por quienes se sometan a él. Está también la jurisdicción indígena, la cual es la potestad que tienen las naciones indígenas de administrar justicia de acuerdo al sistema de justicia propio, y se ejerce por medio de las autoridades en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la ley. La jurisdicción constitucional es la función pública realizada por el Tribunal Constitucional con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho del recurrente, con el objetivo de dirimir una controversia de relevancia jurídica constitucional, mediante decisión con autoridad de cosa juzgada, para precautelar el respeto y vigencia de los derechos y libertades constitucionales. Se encuentra también la jurisdicción electoral, que es la función pública realizada por el Tribunal Electoral, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho del recurrente, con el objeto de dirimir controversia en relevancia jurídica electoral, mediante decisiones para precautelar el respeto y vigencia de los derechos políticos. Y así diferentes jurisdicciones, ¿no? También podemos resumir que el sistema venezolano distingue entre la jurisdicción y la competencia en la importancia, por lo que, siendo así, sabemos que la jurisdicción sirve para delimitar la competencia internacional de los órganos judiciales de un determinado estado. Consideramos en su conjunto las competencias, distribuye entre los órganos singulares de cada estado los litigios que, en virtud de las normas sobre jurisdicción, resultan sometidos a ese estado. El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 3, él expresa lo que es la jurisdicción y la competencia, el cual se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tiene efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa. De manera que, entendiendo cada una de estas concesiones, podemos diferenciarlas y así llegar al punto de esta investigación, que es la regulación de la jurisdicción y la competencia, lo cual está expresamente regulada en nuestro Código de Procedimiento Civil. Estamos frente a la regulación de la jurisdicción cuando se requiere impugnar una decisión del juez sobre jurisdicción, ya sea afirmando o negando la misma. Por lo que nos referimos a la normativa legal de nuestro Código de Procedimiento Civil, cuando nos encontramos con falta de jurisdicción, puede ser declarada de oficio o a petición de parte en los casos que están establecidos en el artículo 59 de nuestro Código de Procedimiento Civil venezolano. El artículo 59 expresa que la falta de jurisdicción del juez respecto a la administración pública se declara aún de oficio en cualquier estado o instancia del proceso,
La falta de jurisdicción del juez venezolano respecto al juez extranjero se declara de oficio en cualquier estado e instancia del proceso cuando se trate de causas que tienen por objeto bienes inmuebles situados en el extranjero. En cualquier otro caso, mientras no se haya dictado sentencia sobre el fondo de la causa en primera instancia. La falta de jurisdicción solo podrá declararse a solicitud de parte. En todo caso, el pronunciamiento del juez sobre la jurisdicción se consultará en la Corte Suprema de Justicia en la sala político-administrativa dispuesto en el artículo 62. Al final de este artículo nos dirige a lo que viene siendo la regulación de la jurisdicción. El artículo 62 expresa que a los fines de la consulta ordenada en el artículo 59, el tribunal remitirá inmediatamente los autos a la Corte Suprema de Justicia en sala político-administrativa, suspendiéndose en el proceso desde la fecha de la decisión. La Corte procederá, luego de recibidas las actuaciones, a decidir la cuestión, lo cual hará dentro de los 10 días con preferencia a cualquier otro asunto. Entonces, a tales efectos, donde el juez afirma tener jurisdicción para conocer de una causa determinada, y es el mismo juez quien interpone el recurso de regulación de jurisdicción para ratificar dicha afirmación. Existen casos en el que el juez no tiene jurisdicción y son los siguientes. Primero, cuando el asunto de que se trata no pertenece a la esfera del Poder Judicial, es decir, ser conocido por otro órgano administrativo. En el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil está estipulado. Dos, cuando el asunto debe ser conocido por un juez extranjero. El órgano competente en lo que respecta a la regulación de jurisdicción es el Tribunal Supremo de Justicia. Toda vez que se decide sobre la jurisdicción de un juez, debe ser suspendido el proceso, artículo 62 al 66. Dicha regulación de la jurisdicción tiene como efecto lo siguiente. Al dictarse una decisión sobre jurisdicción, se suspende el proceso. Si el TCJ en sala político-administrativa decide que si tiene jurisdicción, entonces continúa el proceso. Y si el Tribunal Supremo de Justicia en sala político-administrativa decide que no tiene jurisdicción, se extingue la causa y se lleva al órgano administrativo que corresponda conocer del asunto. Entonces, bueno, los invito a que sigamos investigando con referencia al tema de la jurisdicción y la competencia, también sobre la cuantía, el territorio. Vamos a leer el Código de Procedimiento Civil porque es importante que conozcamos el procedimiento civil venezolano, el cual va a ser uno de los procedimientos que más vamos a ejecutar nosotros en nuestra vida de litigio. Entonces, los espero, sigamos investigando, sigamos avanzando. Hasta luego.